Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Estamos nosotros hablando referente a las familias y queremos hablar sobre familias que están de pie delante del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. La palabra del Señor dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, agradecerte por tu inmenso amor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Es lo que te rogamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Quiero comenzar extrayendo de estos versículos el inicio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y podemos ver que el apóstol Pablo, él estaba diciendo dos cosas importantes en estos versículos. La primera de ellas, amados, es que podemos nosotros ver que Pablo, él estaba llamando la atención de la iglesia. Él estaba diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando él estaba diciendo no quiero que ignoren, es decir, no quiero que pasen por alto. Estaba como trayendo la atención de la iglesia, ¿no?, de los que estaban oyendo, para lo que después él iba al mensaje que iba a traer. Entonces, lo primero que él dice es: hermanos, no quiero que ignoren, y después él va a hablar todo lo que ya nosotros hemos leído. Por entonces, la primera cosa que podemos entender aquí es que, amados, los cambios en nuestra vida dependen de nosotros. La Biblia dice que ¿cuántos estuvieron debajo de la nube? De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Cuántos estuvieron? ¿La mitad? ¿Unos pocos? Todos, ¿verdad? Dice que todos estuvieron debajo de la nube. ¿Cuántos pasaron por el mar abierto en dos? Todos. No fue solamente 10, no fue solamente 20, sino dice la Biblia que todos. Dice la Biblia que todos comieron del maná. La Biblia también dice que todos bebieron de la roca. Es decir, todos vieron los milagros, todos vieron cosas grandes, todos estuvieron percibiendo la gloria de Dios. Pero el versículo 5 es clave, dice: pero de la mayoría no se agradó Dios. Quiere decir, amados, que todos podemos estar aquí oyendo el mismo mensaje. Todos podemos estar aquí reunidos, cantando los mismos cánticos, leyendo la misma palabra, pero el efecto que va a hacer en unos va a cambiar sus vidas, en otros va a seguir siendo sus mismas vidas. Porque no es la palabra, no es el mensaje, no es quien da el mensaje, no es Dios, es cada uno de nosotros
que querramos dejar entrar la palabra de Dios en nuestras vidas para que ella cambie nuestra historia. Todos vieron milagros, todos vieron cosas grandes, pero ni todos entraron a la tierra prometida. Todos podemos escuchar ese mismo mensaje, pero si nosotros no decidimos que Dios cambie, que Dios trabaje, que Dios opere, que Dios haga un milagro en nuestras vidas, además nada va a suceder en nuestras vidas. Somos nosotros. Por eso que Jesús en Apocalipsis él dice, es que estoy a la puerta y toco. ¿Quién abre? ¿Jesús o nosotros? Él dice, si alguien oye mi voz y abre, entonces yo entraré, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, somos nosotros. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mira, todos, no quiero que ustedes se ignoren. Todos estuvieron, pero ni todos entraron. Entonces, la importancia de nosotros dar espacio a que Dios opere. La importancia que debemos de dar a la palabra, dejar que ella entre en nuestra vida. Y la segunda parte que nosotros debemos de prestar atención, que nosotros podemos ver, amados, versículo 11 y 12 de ese mismo capítulo. El versículo 11 nos va a decir algo. El versículo 11 dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Él está diciendo, miren, no quiero que ignoren lo que sucedió en el desierto. Vieron la nube, todos estuvieron debajo de la nube, todos atravesaron el mar, todos comieron el maná, todos bebieron de la roca, pero ni todos entraron a la tierra prometida. Pablo está diciendo, no quiero que ignoren esto, porque esto también, en el versículo 11 dice, todo esto quedó registrado para amonestación de nosotros, porque los días son difíciles y tenemos que mirar nosotros a lo que les pasó a ellos para que de la misma manera no nos pase a nosotros. El versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Que nosotros, amados, necesitamos tener cuidado en nosotros mismos. Cuando hablamos de familia, la semana pasada estábamos hablando que para que, amados, nuestras familias estén fuertes, primero necesita comenzar la obra ¿en quién? En nosotros. Entonces comienza de nosotros. Para que nuestras familias estén firmes, ¿quién tiene que estar firme? Nosotros, ¿verdad? Imagínense usted una columna, amados, toda chueca, ¿verdad? Con el techo también todo chueco. ¿Cuántos les gustaría dormir en una casa así? Que siente, amados, que todo está por venirse abajo. A nadie. Pero cuando vemos que están sólidas, que están firmes, entonces uno dice, bueno, sí, podemos estar ahí. Por lo tanto, entonces nosotros debemos estar firmes para que nuestra familia también esté firme. Pero el apóstol Pablo hace una recomendación. Él va a decir, quiero decirles que aquel que piensa que está firme, cuide entonces que no caiga. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros cuidado, amados, es aquello que nosotros pensamos que somos fuertes, es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, aquí yo estoy fuerte, voy a cuidar el lado donde no soy fuerte.
Por lo tanto, muchas veces descuidamos el lado que parece que estamos fuertes. Así que tenemos que estar todos los días, constantemente, estar cuidando todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué, amados? Cuando la Biblia dice, aquel que esté firme, aquel que esté de pie, aquel que esté, amados, erguido, cuide para no caer. ¿Por qué, amados? Porque estar de pie habla de dignidad. Estar de pie, amados, habla de que tenemos nosotros dignidad delante de la presencia de Dios. Habla que tenemos autoridad delante de Dios. Estar de pie simboliza, amados, que estamos restaurados delante de la presencia de Dios. Por eso que estar de pie trae un simbolismo de que nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2 nos va a hablar algo interesante. Ezequiel 2, el versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y miren lo que dice el versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó mis pies y oí al que me hablaba. Miren, dice que ¿quién lo puso de pie? ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. Para estar de pie delante de la presencia de Dios, tenemos que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Para estar de pie, simboliza, amados, que Dios tuvo que haber hecho una restauración y el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, por eso estamos de pie. Pero el apóstol Pablo, la recomendación del apóstol Pablo dice, aquel que está de pie, cuide para no caer. A ver, si estamos de pie, restaurados, llenos de la presencia de Dios, ¿por qué tenemos que tener cuidado? ¿Por qué deberíamos de tener cuidado? Porque tenemos nosotros un adversario. Y ese adversario, ¿cómo nos quiere ver? Caídos, postrados, humillados, derrotados y por ahí en adelante. Pero de pie nunca. Avergonzados sí, pero de pie nunca. Porque, amados, estar de pie simboliza que nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Que estamos nosotros, amados, llenos de la gracia de Dios. Pero estar, amados, derrotados, estar nosotros humillados, estar nosotros postrados, simboliza que caímos de la gracia de Dios. Y tenemos un enemigo. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, va a hablar justamente de eso. Que nosotros, amados, tenemos un enemigo. Y ese enemigo dice que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Ese, amados, buscando a quien devorar, está diciendo que él está buscando ocasión para que estemos nosotros derrotados, no de pie. Por eso el apóstol Pablo dice, aquel que está firme, cuide. No es porque estamos en Cristo, amados, que ahora debemos nosotros de decir, bueno, ya estamos nosotros en la presencia de Dios, ya estamos guardados nosotros en la presencia de Dios, ya estamos nosotros, ahora sí, debajo de su gracia, y ya no tenemos que preocuparnos por nada. No, hermano, al contrario, ahora que estamos en la presencia de Dios, debemos de cuidar, debemos de estar vigilando, debemos de estar, amados, al cuidado, porque hay alguien que no nos quiere ver de pie. Hay alguien, amados, que no quiere verlo de pie, porque si usted cae, su familia también cae. Si usted cae, su familia cae,
y el nombre de Cristo es vituperiado. Por eso que el enemigo, hermano, está buscando a quien devorar. Hay una historia que creo que va a hablar justamente, nos va a traer a nosotros un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Es la vida de David. ¿Cuántos conocen a David? ¿Cuántos han escuchado hablar de David? David, amados, él entra en el punto más alto de su vida el día que mató a Goliat. Antes de Goliat nadie lo conocía. Después de Goliat se hizo famoso, ¿verdad? Pero, amados, David, él no comenzó matando gigantes. Él comenzó seguramente matando ovejas. Él era pastor de ovejas. Seguramente él mataba ovejas para comer. Por ahí seguramente comenzó. Pero ¿por qué la Biblia no narra que mataba ovejas? Porque, amados, ovejas cualquiera mataba. No hay necesidad de describir algo que todo el mundo hace. ¿Cuál es el enemigo, amados, siguiente de las ovejas? El lobo. Seguramente David también mataba lobos. Pero la Biblia no lo registra porque cualquiera también mata lobos. Pero ya cuando entra a un nivel diferente, ¿cuál nivel? El nivel de oso, el nivel de león, que no es cualquiera que mata un oso, cualquiera que mata un león. Ahí entonces la Biblia sí va a describir entonces que David mataba osos y mataba leones. Pero, amados, cuando David él está matando osos, matando leones, mata a Goliat, hay alguien, amados, que quiere destruir también a David. ¿Por qué? Porque David trae un propósito de Dios en su vida. Y cuando hay alguien, amados, que tiene un propósito de Dios en su vida, el enemigo nunca va a quedarse quieto. El enemigo siempre va a querer destruir su vida porque usted carga un propósito de Dios. Y todos aquellos que cargan planes, propósitos de Dios, puede estar seguro que el enemigo va a ir contra su vida para poder destruir el propósito de Dios en su vida. David tenía un propósito y de repente sale el león y David lo mata. David tenía un propósito y de repente sale el oso y David lo mata. David tenía un propósito y sale Goliat y también David lo mata. David tenía un propósito y sale Saúl y no pudieron acabar con David. Ahí entonces el enemigo se da cuenta que él no puede matar a David en el campo de batalla, porque en el campo de batalla David siempre sale ganando. En el campo de batalla mandó garras, mandó espada, mandó lanzas, mandó todo, pero David nunca perdió. David siempre salió vencedor. Ahí entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. El enemigo, amado, siempre está buscando la forma como derrotarnos. David gana en todas las batallas, todos los campos de guerra, en todo lo que es pelea, David gana. Ahí entonces Satanás va a hacer algo. Satanás va a decir, yo no puedo ganarlo a él en el campo de batalla. Si yo voy a enfrentarlo a él, tengo que quitarlo del campo de batalla. Tengo que quitarlo del área donde él es fuerte. Tengo que moverlo de ahí. Miren lo que dice 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente
en el tiempo que salen, ¿quiénes salen? David, ¿qué era? Dice que los reyes salen ¿a dónde? A la guerra. ¿Dónde tenía que estar David? Porque él era rey. ¿Dónde tenía que estar? En la guerra. Y en la guerra es donde él nunca había perdido. La guerra era el campo fuerte de David. La guerra, amados, era donde David, él era invencible. Ese era, amados, el propósito de Dios en la vida de él. Ganar todas las guerras para su pueblo. Ahí, miren lo que dice. Salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Satanás consiguió sacar a David. Dice, ¿y cómo usted sabe que fue Satanás? Ahí vamos, para allá vamos. Pero Satanás consigue sacar, amados, a David del campo de batalla. Si él estuviera en el campo de batalla, dice la Biblia que estaban teniendo victoria, estaban ganando, tenían situada a la ciudad de Rabá. Ahora, versículo 2, y sucedió que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, ¿dónde tenía que estar? En la guerra. En la guerra había mujeres bañándose. Pero él se quedó en el palacio. No tenía nada que hacer. El propósito de Dios era que él estuviera en la guerra. ¿Qué es lo que el enemigo va a hacer? El enemigo, amados, siempre nos va a quitar del propósito de Dios. El día que usted sale del propósito de Dios, puede estar seguro que usted va a fallar. Mientras usted esté dentro del propósito de Dios, usted va a ser invencible. Pero el enemigo, amados, vio que a él no lo puede ganar ahí, entonces tiene que sacarlo del propósito, tiene que moverlo a otro campo, tiene que mover al campo de donde no está el propósito de Dios. Ahí lo saca. David un día se levanta y comienza a pasear. ¿Cuántas veces David no había paseado ahí? Coincidencia que justo aquella tarde, justo, amados, en aquel momento que él sale, había, dice la Biblia, una mujer hermosa tomando baño. Ahí, amados, David entonces dice, wow, qué bueno que no fui a la guerra. Amados, miren ustedes. David tenía, amados, una esposa o tenía varias esposas. Cuando ve a esta mujer, cuando la ve, nada más las hormonas comienzan a subir a 1000 por hora. Ahora David podía ir a ver, tenía varias mujeres, no tenía que ser ella misma. Pero, amados, vamos a darnos cuenta que todo esto es orquestado por alguien que lo quiere ver a él derrotado. Porque, amados, en lo natural no nos damos cuenta, pero en lo espiritual, amados, hay un trabajar de Satanás
para que nosotros estemos postrados, para que nosotros estemos derrotados y nosotros no nos damos cuenta a veces. Ay, David, ¿qué es lo que va a hacer David? David va a agarrar, va a llamar a esa mujer, se acuesta con aquella mujer sale embarazada. Cuando se da cuenta que salió embarazada, manda a matar a su esposo, manda a matar a Urías. Una vez que mata a Urías, él se casa con él y él dice, bueno, se casa con ella y dice, bueno, ya arreglé el asunto. ¿Verdad? Tuvo que asesinar, pero dice, bueno, pero ya lo arreglé, ya me casé con ella, ya no hay problema, ya está todo solucionado. Hay amados, entonces, Dios va a hablar con Natán y le dice, Natán, necesito que vayas al palacio porque necesito enviar una palabra a David. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1, dice: Jehová envió a Natán ante David, y al llegar le dijo, Natán le dice a David, David, habían dos hombres en una ciudad, uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Natán llega y le va a contar una historia. Y esta historia está hablando del mundo espiritual y de lo que sucedió en ese momento. Si usted compara el capítulo 11 y el capítulo 12, se van a dar cuenta que los personajes del capítulo 11 están en el capítulo 12. Solamente hay uno que no aparece en el capítulo 11. Ustedes dicen, hay un hombre rico y hay un hombre pobre. El hombre rico está en el capítulo 11. ¿Quién es? David. El pobre, ¿quién es? Urías. ¿Verdad? Después dice, tenía numerosas ovejas. Está hablando ¿de quién? De las esposas. Y después dice, el otro, el pobre, solamente tenía una sola corderita. ¿Está hablando de quién? De la esposa de Urías, de Betsabé. Hasta ahí, todos los personajes del capítulo 11 están en el capítulo 12. Ahora dice, el versículo 4 es el clave. El versículo 4 dice, un día llegó un viajero a visitar ¿a quién? Al hombre rico. Este no está en el capítulo 11. Este sí está en el capítulo 12. No entra, no encaja la historia. Y a veces uno lo lee y dice, lo pasa por alto, pero no. Quien tiene la revelación de este visitante, ¿quién es? Natán. Las cosas, amados, espirituales se disciernen de una manera diferente. Natán está diciéndole, mira, pareciera que todo estaba como tú lo veías, pero no, hay otro personaje. Y este personaje fue quien incentivó a David a que él hiciera lo que él hizo. Porque de acuerdo al relato de Natán, le está diciendo, llegó el visitante. Y miren lo que dice el versículo 4. Un día llegó el viajero, el visitante, a la casa del hombre rico. No llegó al pobre, a la casa del hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo,
sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Es decir, la oveja era para alimentar ¿a quién? Volvemos a lo que pasó. David vio a Betseba desnuda, la codició, la vio que era bonita, era hermosa, codició, las hermanas fueron arriba, pero él pudo haber acostadose con su esposa, ¿sí o no? O con sus concubinas, porque estaba permitido. Si lo hacía, no había problema, porque estaba dentro de lo permitido. La intención de Satanás es sacarnos del propósito de Dios. ¿Con cuál finalidad? La finalidad de nosotros ir en contra de Dios. Este hombre, el visitante, ¿cuándo, amados, llegó el visitante a la casa de David? ¿Cuando estaba en el patio? Cuando David dijo, ¿saben qué? Es tiempo de ir a la guerra. Le dice, ya tengo tantas guerras. El visitante es alguien invisible. Por eso que no lo vemos en los personajes del capítulo 11. Lo vemos nosotros en el discernimiento que tiene Natán por la revelación de Dios. El visitante, amados, ya estaba tiempo ahí. El visitante, amados, fue aquel que le dijo, David, no vayas a la guerra, quédate. Él va, amados, quitando a David de donde debería de estar. Él va, amados, sutilmente trabajando. En el libro de Job nos vamos a dar cuenta que cuando Dios le pregunta, ¿dónde vienes? Le dice, vengo yo de visitar la tierra. Él va visitando lugares donde él pueda, amados, sacar personas del propósito de Dios. Hace tiempo había llegado a la casa de David y le dice, David, no salgas a la guerra. David sabía que él tenía que estar en la guerra. Pero, amado, Satanás fue astuto diciéndole, David, no salgas. A veces, amados, un problema surge en casa. No es, amados, que el problema salió en ese momento, sino que, amados, Satanás ya estaba orquestando todo para que sucediera ese problema. Pero ustedes creen que, amados, comenzó a trabajar ahí. No. Ya he visto personas, amados, que de repente dicen, amados, llegan a un problema de infidelidad. Y de repente uno le dicen, pues cayó. Amados, la palabra cayó es que de repente usted está caminando, ve un hueco y se cae. Eso es caerse, que no se dio cuenta. Pero, amados, no. Todo aquello, amados, que nos lleva fuera de la presencia de Dios, no llega de un golpe. Sino, amados, es poco a poco. ¿Cuándo, amados, comenzamos nosotros a coquetear con el pecado? De la noche a la mañana, un día usted se levanta y dice, hoy quiero yo agarrar al pecado más fuerte, hacerlo más mío. No, amados, de repente un día usted se levanta y el visitante está ahí y le dice, hoy no ores, estás muy cansado, date tiempo para ti. Hoy no leas la Biblia, date tiempo para ti. Hoy no vayas a la casa de Dios, date tiempo para ti. Y como comenzamos nosotros a decir, claro que me merezco. David dijo, claro que merezco. ¿Qué va a pasar por una guerra que no vaya? No pasa nada. Fue aquella guerra, amados, que hizo que David
cayera, aquella que él no fue. A veces uno dice, no pasa nada en una sola, no pasa nada. Si no hago esto, no pasa nada. Sin embargo, amados, quien está orquestando, nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Sabemos que tenemos que nosotros estar en la presencia de Dios, estamos buscar delante la gracia de Dios todos los días. Un día que nosotros dejamos de hacer eso, hay alguien, amados, que está orquestando nuestra caída. Aquel visitante llegó, porque, amados, dice la Biblia que Betseba no era para satisfacer a David. El propósito de la visita y el haber, amados, llevado a que David codiciara a Betseba no es porque él necesitaba, no es porque él deseaba saciar a David, sino saciar a quién? Al visitante. De acuerdo al relato de Natán, dice que la oveja era ¿quién? Betsabé. ¿Y era para saciar a quién? ¿A David? Fue para saciar a quién? Al caminante, al visitante. ¿Por qué, amados, Natán lo relata de esta manera? Porque el pecado alimenta al visitante. El libro de Apocalipsis va a decir, amados, hablándose al respecto del diablo, va a decir, el diablo, el dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo es que, amados, de una serpiente pasa a ser un dragón? Porque él creció y para crecer necesita alimentarse. ¿Qué alimenta a Satanás? El pecado. Por eso que aquí Natán va a decir que la oveja no era para David. La oveja era para saciar al visitante. Por eso, amados, que todo aquello que nos separa de la presencia de Dios, todo aquello que nos mueve del propósito de Dios, puede estar seguro que lo está orquestando Satanás. El reino espiritual no lo vemos. El reino espiritual, amados, el reino natural parece que nada está sucediendo. Dice, bueno, hoy me tomo un descanso. Aparentemente, en nuestros ojos naturales no está pasando nada, pero en lo espiritual hay alguien que está orquestando nuestra caída. Y si nosotros no nos apercibimos, vamos a caer. Por eso que el apóstol Pablo, él está diciendo, amados, no ignoren lo que sucedió en el pasado. Aquel que está firme, cuide para que no caiga. Aquel que esté ya en la presencia de Dios, cuide. Porque, amado, Satanás quiere vernos postrados, quiere vernos derrotados, quiere ver, amados, nuestras familias caer. Quiere, amados, que usted flaquee para que usted, entonces la familia se venga toda abajo. Pero en el nombre de Jesús, amados, el visitante puede llegar a su familia, puede llegar a su vida, puede llegar. Pero no tenemos que olvidarnos, amados, que en nosotros hay un residente. Y ese residente es el Espíritu Santo que nos mantiene de pie. Y si estamos nosotros, amados, vigilando, porque esa es la recomendación de Pablo, vigilen para no caer, tenemos que estar vigilando. Y si estamos vigilando, el residente nos va a decir, cuidado con eso. El vigilante nos va a decir, no salgas del propósito. El vigilante nos va a decir aquel día que uno dice, estoy cansado, no voy a la presencia. El residente nos va a decir, cuidado con el vigilante. Cuidado con aquel que está visitando. El residente nos va a decir, amados, sigue perseverando.
tenemos que tener cuidado en nuestras vidas, porque el reino espiritual existe. Y aquel que quiere destruir nuestras vidas está, amados, esperando que usted le dé centímetro de espacio para él destruir su vida. Aparentemente, ir a la guerra no iba a pasar nada. ¿Dónde estaba más seguro David, amados? ¿En la guerra o en el palacio? Aparentemente, en el palacio. Porque en el palacio él tenía soldados, en el palacio él tenía, amados, que cubrirlo. En la guerra estaba expuesto. Pero, amados, el propósito de Dios para David era ¿dónde estar? En la guerra, no en el palacio. ¿Dónde quiere Dios que usted esté? Uno dice, no, aquí estoy tranquilo, aquí estoy bien. Yo conocí un presbítero que él decía así, amados: yo no me meto con Satanás para que él no se meta conmigo. ¿Saben? Cuando yo lo conocí, y era presbítero, amados. Cuando yo lo conocí, yo dije, yo creo que él es muy inteligente. Porque tiene sentido, ¿verdad? Amados, yo era recién miembro de la iglesia, o sea, no era nada, era un miembro. No tenía cargo, no tenía nada. Y él dijo una vez, amados, yo no me meto con Satanás porque no quiero que él se meta conmigo. Y dijo, trae buen sentido. Pero, amados, el hecho de nosotros haber levantado nuestra mano y haber aceptado a Jesús, amados, aquel día declaramos guerra directa contra Satanás. Así que, amados, la guerra está declarada de Satanás para nosotros y nosotros para él. Por lo tanto, entonces Pablo dice, aquel que esté firme, cuide. Vamos a colocarnos de pie. El visitante puede llegar, el visitante puede tocar la puerta de su casa. Es más, amados, ni siquiera va a pedir permiso a entrar. Él va a entrar. Él va a entrar a su casa y él va a buscar formas para que usted le dé el permiso de poder entrar. Es el visitante, amados, que llega proponiendo algo diferente. Es el visitante que de repente le da una idea. Es el visitante que de repente le dice, nadie te está viendo. Es el visitante que dice, nadie va a saber. Es el visitante que dice, nadie se va a dar cuenta. Pero delante de Dios, amados, no hay nada escondido. David dijo, nadie me va a delatar aquí, soy el rey. Manda a matar a Urías. Le dice, mi general no me va a delatar. Le dice, me caso con ella. Asunto arreglado. ¿Quién estaba por detrás de todo eso? El visitante. El visitante estaba orquestando todo eso. Después que él hizo todo eso, después, amados, que llegó Natán, ¿dónde creen que estaba el visitante? El visitante dijo, bueno, ya te dice caer. No te podía vencer, pero ya te vencí. Adiós. Voy a buscar a otro más. Satanás lo que hace, amados, es dejarnos el problema a nosotros y se va. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Y, amados, mientras nosotros estemos debajo de la gracia de Dios, mientras el Espíritu Santo, amados, siga habitando en nuestras vidas, quiero decirles, amados, que vamos a tener la alerta. Él nos va a estar avisando. Es más, amados, Él sigue intercediendo por nosotros. Porque a veces nuestras oraciones no son suficientes, pero Él intercede para que nosotros estemos firmes.
delante de la presencia de Dios. Y tenemos que estar firmes, porque los tiempos son malos, dice la Biblia. Por lo tanto, amados, mantengamos firmes, busquemos al Señor, pidamos la gracia de Dios. Cuando, amados, usted vea que las cosas en casa se están poniendo difíciles, dé una pausa, porque, amados, el visitante está ahí. Y uno tiene que, amados, comenzar a leer las cosas espirituales. Uno tiene que comenzar, amados, a ver el mundo espiritual, a discernir. Dice, pero este poco estábamos bien. Y de repente, amados, se desata algo dentro de casa. Ustedes tienen que mirarse uno al otro. ¿El visitante está de qué lado? ¿De este o de este? Parece broma, pero, amados, es verdad. Satanás está, amados, buscando a alguien que le dé un poquito de espacio para destrozarnos. Por lo tanto, amados, hoy como familias tenemos que estar apercibidos de todos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás, Señor, oh Dios, sobre nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú, Señor, nos apercibes de las cosas. Porque, Señor, oh Dios, tú, Señor, conoces, Padre, cómo trabaja, Señor, Satanás, y cómo quiere vernos destruidos. Señor, oh Dios, por tu misericordia, Señor, oh Dios, no hemos sido consumidos. Hemos sido, Señor, oh Dios, hasta ahora guardados, Señor. Padre, pero hoy tu palabra nos dice que también nosotros necesitamos, Señor, estar, Padre, atentos. Estar, Señor, oh Dios, vigilando para no caer. Oh Dios eterno, abre nuestros ojos espirituales. Señor eterno, que nosotros podamos estar apercibidos, Señor, de todo aquello que el enemigo está tratando contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Señor, oh Dios, y poder nosotros levantarnos en la autoridad del nombre de Jesús y comenzar a reprender, Señor, oh Dios, toda obra del diablo, porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú nos has dado autoridad. Tú nos has dado, Señor, oh Dios, a nosotros, Padre, el poder de tu Espíritu para poder levantarnos, Señor, y en la autoridad del nombre de Jesús reprender toda obra del diablo. Padre Santo, Señor, nos levantamos como familias. Y el Señor, declaramos, Padre, que nuestras familias están debajo de la sangre del Cordero. Señor, que nuestras familias están, Señor, cubiertas por tu gracia. Señor, y nosotros vamos a luchar por aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, danos discernimiento. En el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, danos a nosotros, Padre, el panorama completo de cómo se mueve, Señor, las cosas en lo espiritual. Señor, te rogamos que tú estés con nosotros en cada momento y que nosotros, Señor, podamos salir más que vencedores en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos. Amén y amén. Así que, amados, no se asuste si el visitante aparece, porque de vez en cuando se da sus vueltas. Pero, amados, tenemos que hacerle saber que en nosotros está el residente, y Él tiene residencia permanente en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino, amados, en nosotros, y Él está siempre con nosotros. Amén. Vamos a orar por las familias. Vamos a agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. Sí, amados, el enemigo de nuestras vidas no quiere que nosotros mantengamos esa unión. Él quiere, amados, ver que estemos nosotros, amados, cada uno por su lado. Pero en el nombre de Jesús vamos a estar aquí orando a Dios, ¿verdad?
Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, oh Dios, por tu amor hacia nosotros. Padre, porque nos has unido, Señor, oh Dios, en tu nombre. Padre, y nuestras familias están, Señor, oh Dios, cubiertas con la sangre del Cordero. Están, Señor, guardadas en tus manos poderosas. Señor, oh Dios, hay una columna de fuego alrededor de cada familia, de cada hogar. Señor, creemos, Padre, Señor, oh Dios, que todo aquello que el enemigo, Señor, ha intentado hacer e intentará hacer, Señor, oh Dios, Padre, ya están cayendo por tierra, porque mayor eres tú, Señor, mayor eres tú en nuestras vidas. Bendecimos estas familias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.